Todos y con todas, nuevamente. Gracias, Renato, por el pase. Bien, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otra clase conmigo, pero esta vez vamos a iniciar con el otro curso que tengo a cargo, que es el de Actualidad Internacional. Em, para quienes no estuvieron en la clase de Ciencia Política el día jueves, mi nombre es Luciano Quispe, soy politólogo, internacionalista, docente universitario y, bueno, acompaño a Fundación ya desde hace unos 4 años en este proceso de preparación. ¿No? El día jueves iniciamos la sesión de Ciencia Política y el día de hoy vamos a iniciar la otra sesión o el otro curso que suele ser un poco más extenso, tiene de hecho 18 clases, que es el de Actualidad Internacional. Yo diría es un curso que se aproxima más a las relaciones internacionales antes que a la ciencia política. Y diría también que es un curso que si bien tiene una primera dimensión teórica conceptual, que es lo que vamos a ver el día de hoy y la próxima sesión, luego ya se convierte en una sesión muy, por así decirlo, más concreta, empírica, donde vamos a observar y procesar bastantes datos sobre la política internacional actual y de las últimas décadas. ¿Sí? Entonces es una clase, como les decía la anterior vez, también un poco más rápida o más intensa, a la que hay que prestar mucha atención porque va a haber mucha información que voy a compartir con ustedes en todas estas sesiones. El día de hoy vamos a iniciar con una introducción. Nuevamente digo de corte más teórico-conceptual, que quizás para quienes han estudiado relaciones internacionales deben ser un número aquí importante. Eh, Puede ser algo que ya vieron probablemente, ¿no? En los primeros semestres de la carrera, ¿no? Son conceptos esenciales que creo que todos deberían de alguna forma manejar aquí porque ayudan bastante a comprender mejor la política internacional, a organizarla o hacer sentido de ella. Y creo también que facilita mucho poder luego aprender rápidamente, memorizar o internalizar información de la política actual, no sé, sobre la política estadounidense, su estrategia, no sé, en Medio Oriente, dinámicas de integración regional, conflictos, etcétera, que es todos los temas que vamos a cubrir en esta clase, ¿sí? Así que eso como introducción, este es un curso que a mí me gusta mucho y diría nuevamente que puede contribuir significativamente a su preparación para por lo menos los dos primeros exámenes, el de conocimientos y el que luego en el que tienen que desarrollar una especie de respuesta o ensayo a una pregunta que les van a hacer, ¿no? Que es el segundo examen. ¿M? Voy a compartir pantalla para presentarles primero y de manera breve lo que es el programa del curso, el sílabo, un documento bastante sencillo que seguramente también compartieron con ustedes y que contiene los temas que vamos a ver en las clases que tenemos, que son nuevamente 18. Y lo he organizado de la siguiente manera. Las sesiones uno 2 son sesiones, y también diría la 3 de corte más teórico-conceptual, en la que vamos a explorar algunos conceptos esenciales de lo que son las relaciones internacionales, como le dice, por ejemplo, el de sistema internacional, órdenes internacionales o actores internacionales. En eso nos vamos a concentrar el día de hoy y la próxima clase. Me interesa que ustedes puedan tener y manejar estos conceptos que yo diría son de los primeros que uno aprende cuando estudia relaciones internacionales eh, porque de alguna forma ayudan a superar esta lectura del mundo que a veces parece súper desordenado y caótico y que nada parece relacionado, conectado entre sí. ¿M? Un poco la apuesta de esta introducción conceptual es simplificar un poco la política internacional para luego movernos en ella de una manera más segura. ¿M? Luego de eso vamos a tener una clase sobre lo que es globalización e interdependencia y eso me va a permitir vincular esto con lo que es instituciones internacionales, que es otro fenómeno también que tiene una dimensión teórica muy importante. Y traigo a colación todos estos elementos más teóricos conceptuales porque los voy a usar mucho en las próximas semanas. Aún así empiece a hablar de asuntos mucho más concretos o históricos. Creo que tener estos conceptos ya de una forma interiorizados nos va a ayudar a poder observar a estos fenómenos de una manera quizás un poco menos superficial, poder como aprender su complejidad de alguna forma, en lo que por supuesto podamos hacer en este breve curso, y así poder formular respuestas o elaborar argumentos sobre fenómenos de la política internacional que sean más consistentes, más profundos, ¿no? Más interesantes, que es por ejemplo algo que les piden a ustedes en el segundo examen. ¿No?
A partir de la clase 4 en adelante ya vamos a empezar a hablar de aspectos bastante concretos. Por ejemplo, en la clase 4 vamos a hablar sobre instituciones internacionales, vamos a hablar mucho de lo que es Naciones Unidas, el sistema de Bretton Woods, lo que es la OTAN. Vamos a hablar también de instituciones más adelante en las próximas clases, pero en esta clase, por lo menos la 4, lo que vamos a hacer es hablar de instituciones, algunas de carácter global y algunas de carácter más regional, como la OTAN, por ejemplo, pero que suelen tener una relevancia global. ¿No? A partir de la clase 6 hasta la 18, lo que decidí hacer fue estructurar los temas en torno a regiones. ¿No? Me parece que así podemos avanzar de una manera ordenada y cubrir distintos procesos de actualidad internacional, tratando de ser lo más nuevamente abarcadores posible de lo que pasa en la política global actual. Dado que Estados Unidos es el país más poderoso, más influyente, no solo ahora, sino a lo largo de toda la historia de la humanidad, he decidido dedicarle tres sesiones para hablar de este país y solamente este país, algo de su política interna y luego mucho de lo que es su política externa en relación a las distintas regiones del mundo. Y lo que hago en estos tres módulos es hablar de la política exterior estadounidense desde los años 90, que es el fin de la Guerra Fría, hasta la actualidad. Hago esa introducción porque la idea es que lo que hace Estados Unidos el día de hoy, o el fenómeno de Donald Trump, esta diplomacia coercitiva, o todos sus esfuerzos por contener a China en el Pacífico, son resultados de procesos que tienen algunas décadas de desarrollo, ¿no? Y definitivamente el mundo post-Guerra Fría genera un escenario nuevo para Estados Unidos que lo motiva a adoptar cierto tipo de estrategias, a abandonar otras, por ejemplo, a asumir ciertos conflictos y eventualmente también el diseño de lo que vendría a ser el orden internacional, ¿no? Dado que es un país muy influyente, muy poderoso, entonces le dedico tres sesiones para hablar solamente sobre ese país. Las sesiones 8, 9 y 10 hablaremos de otra región que viene a ser Europa. La sesión 8 la dedico solamente a hablar de lo que es la Unión Europea, probablemente el proceso de integración más exitoso del mundo y una de las instituciones internacionales más influyentes a nivel global, una de las más sólidas también, a pesar de la crisis que experimenta en este momento. Es un referente sobre una forma efectiva de lograr integración en clave regional. Luego de eso hablaremos de algunos de los países más importantes de la región o las potencias regionales. Yo seleccioné tres que son Reino Unido, Francia y Alemania. Vamos a hablar un poco sobre su política actual a nivel interno y también su política exterior. Y finalmente nos concentraremos en Rusia y la guerra con Ucrania, o la invasión a Ucrania que inició hace algunos años. Me parece que está ya en su cuarto año esta guerra. ¿No? Para entender esta guerra hay que entender también sobre política exterior rusa y política interna rusa también. Así que tenemos una clase solamente para hablar sobre ese país, un poco también sobre lo que es Ucrania y luego el conflicto. ¿No? Hasta los eventos más recientes, los intentos de negociación que están estancados hace algunos meses, todo eso vale la pena explorar. Las sesiones 11 y 12 lo dedico a lo que es Medio Oriente para hablar en primer lugar sobre lo que es el orden político en Medio Oriente, el rol de algunos países también importantes o potencias regionales, como es el caso de Arabia Saudita, Irán, Turquía e Israel. Y luego me dedico también a hablar sobre conflictos muy importantes, algunos de larga data, como el conflicto árabe-israelí, el conflicto en torno a Palestina y por supuesto muy importante las guerras actuales en Irán y el Líbano, que están en este momento también, en estos días o en estas horas, en un proceso de negociación muy interesante para observar. Espero que puedan hacerlo también. Constantemente quizás haga referencia a eventos de la coyuntura o lo que sale en las noticias y por eso sería bastante bueno que ustedes vayan también acompañando esta clase con esa lectura de fuentes. Quizás ahora en un rato les recomiende algunas que suelo leer yo y que les recomiendo que ustedes también siempre tengan ahí a disposición. Las sesiones 13 y 14 son clases sobre Asia. Una clase la dedico a lo que es China y la otra a hablar de otros países de la región, como por ejemplo los países del sudeste asiático, ASEAN, como este mecanismo de integración que tienen en esa parte del mundo, y luego algunos países de Asia que tienen un rol importante, no solo a nivel regional, sino incluso a nivel global, ¿no? Como global players. Que son India, Japón, Corea del Sur y Corea del Norte. ¿No? Abordo también lo que es el conflicto en la península coreana, es otro de esos grandes conflictos de la política internacional no resueltos aún. Una sesión sobre actualidad internacional en África,
Me gustaría más hablar de esto, pero al final solamente puedo solo encajar en una sesión en la que hablaremos sobre formación de estados en África, la razón por la cual esa región experimenta severos golpes de estado, guerras civiles, violencia, ¿no? El funcionamiento de algunas instituciones regionales, Unión Africana principalmente o ECOWAS, y luego problemas políticos actuales como el de la crisis de la democracia en esa región. Y finalmente, tres sesiones para hablar de nuestra región, que es la región además que conozco más, dado que estoy especializado en esta región como internacionalista, que es América Latina, ¿m? Y que también, por supuesto, nos es más relevante al ser nosotros peruanos. Vamos a hablar sobre lo que es política exterior latinoamericana, las fuentes de la política exterior latinoamericana, cómo se toman decisiones de política exterior, cuáles son los desafíos más usuales para los países de la región, cuáles son las instituciones o los actores que suelen participar. Por supuesto, esto es una clave comparada. Vamos a hablar de instituciones de integración regional en América Latina. Vamos a hablar sobre crisis de la democracia, haciendo énfasis principalmente en dos casos de colapso democrático, que son Venezuela y Nicaragua. Y luego hablaremos ya en un sentido más transversal sobre desafíos regionales como migración, pandemia, crimen transnacional, cambio climático, entre otros, ¿no? Esos son todos los contenidos y como pueden ver es bastante. Por lo tanto, requiero mucho su asistencia y su atención para que no, para que puedan seguir la clase, porque les digo, nuevamente son clases un poco más intensas y más rápidas, ¿no? Al final ahí les pongo una bibliografía recomendada, que son tres manuales de texto, tres libros que sirven bastante como introducción al estudio de las relaciones internacionales y los pongo sobre todo para quienes no tienen familiaridad con esta disciplina, que son los textos de Esther Barbé, a la cual voy a hacer referencia a algo ahora en la clase, un texto bien conocido, un manual llamado Relaciones Internacionales, una internacionalista española. Luego tenemos un libro muy bueno publicado por Oxford, pero traducido luego por la Universidad Iberoamericana, la Ibero de México, que es el libro de Legler, Santa Cruz y Zamudio, que es una introducción a las RI, pero con enfoque en América Latina. Es un libro muy bueno que recomiendo también a mis estudiantes usualmente. Y luego tenemos un texto de corte más teórico, también muy utilizado en las clases, que es el de Karen Mintz. Está originalmente publicado en inglés, pero el CIDE de México también hizo una traducción muy buena. Es el libro de Fundamentos de las Relaciones Internacionales. Muchas de las ideas que voy a presentar el día de hoy, la próxima clase, también las pueden encontrar en este libro de Mintz, ¿sí? Esto lo recomiendo para quienes quieran eh, introducirse a esto si es que no tienen experiencia previa con el tema. Bueno, hay información personal y eso. Quizás antes de iniciar la clase me gustaría preguntar cuántos de ustedes han estudiado relaciones internacionales para saber, mi público pueden levantar la mano y así hacerme una idea. Solo una persona, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que es un grupo no muy numeroso. Hubiera esperado más, pero bueno, está bien. Creo que veo como 6 y 7. Muy bien, perfecto. Gracias. Creo que conozco a alguien por ahí, he visto un nombre medio familiar. Saludos. Y bien, entonces, antes de iniciar la clase, como les dije, quisiera quizás compartir con ustedes. Denme un segundo, que creo que acá no veo mis diapos. Algunas fuentes que recomiendo que vayan o pueden ir leyendo regularmente, diariamente diría yo, es lo que hago yo, pues mi trabajo también, para seguir los eventos de actualidad internacional. Y yo sé que todos acá deben tener sus periódicos y sus revistas favoritas y seguramente vamos a coincidir mucho ahí, ¿no? Pero igual me parece que es un buen ejercicio para que todos puedan saber qué cosas tienen a su disposición. ¿M? Entonces, quizás podemos usar el chat ahí para que empiecen a comentar qué medios son los que suelen leer para informarse sobre política internacional y cuáles creen además que son confiables, ¿sí? Y yo quizás empezaría haciendo algunas sugerencias. Yo leo bastante, diariamente, mucho, y me parece uno de los mejores periódicos online para leer, informarse sobre política internacional, The Guardian. The Guardian o El Guardián es un periódico británico bastante bueno y con una pero gran y excelente cobertura de asuntos internacionales. Lo que está publicando en estos días sobre el proceso de negociación entre Estados Unidos e Irán es bastante bueno y muy detallado. Y aparte de The Guardian, yo sumaría definitivamente New York Times. El tema es que New York Times cuesta suscripción, en The Guardian no, es gratuito,
pero The New York Times sí cuesta, aunque tiene algunas promociones. Yo tengo una promoción que me cuesta el año de New York Times $10. No sé si sigue disponible, pero de verdad vale, pero vale mucho la pena poder tener ese acceso porque tiene una excelente, probablemente la mejor cobertura de asuntos internacionales del mundo. Aparte del New York Times, por supuesto, las otras grandes de Estados Unidos, The Washington Post, esa también cuesta la suscripción, pero es buena. The Wall Street Journal y también la submarina de Financial Times, un poquito más especializado en asuntos de economía. Pero esas cuatro, dije tres, cuatro, son bastante buenas. New York Times, Washington Post, Wall Street Journal y Financial Times. Hay otras opciones también muy importantes y veo que ponen algunas de ellas en el chat. Por ejemplo, para el caso europeo, definitivamente recomiendo The Guardian. Hay una revista muy buena llamado Político, también es muy reciente, creo que viene de la época Obama, o quizás de los últimos años de Bush. 2007, 2008, Político, y Político, así se llama la revista, es gratuita también, hasta donde tengo entendido. Y tiene dos ediciones, quizás tenga más, no sé, pero yo suelo leer o mirar siempre el Político edición Estados Unidos y Político edición Europa. El político es muy bueno porque político tiene mucha capacidad para poder sumergirse en los pasillos de las tomas de decisiones del poder. Tiene gente presente siempre en el Capitolio, en la Casa Blanca o en Bruselas, siguiendo de una manera bastante detallada lo que hacen los actores en el día a día, como son insiders. Creo que eso les da un valor en particular a ellos frente a otros medios, ¿no? Bueno, los clásicos CNN, BBC, por supuesto, que también uno suele leer. Yo no suelo leer mucho estos dos, pero entiendo que son muy, muy recomendables también. Para asuntos de América Latina, yo diría que el país sigue teniendo en este momento, el país de España, la mejor cobertura de América Latina y medios latinoamericanos. No leo mucho, pero recomendaría quizás el Clarín eh, y quizás Fola de Brasil. Em, pero yo diría que para América Latina en este momento una de las mejores medios disponibles es el país de España porque tienen varios corresponsales a lo largo de Latinoamérica. Yo he conocido de hecho algunos corresponsales del país en persona y es gente muy preparada y con mucho recorrido por todo el continente, así que lo recomiendo mucho. Creo que también ponen o empiezan a hacer pedir suscripción en algún punto. Más allá también recomiendo para asuntos de Medio Oriente Al Jazeera, por ejemplo, creo que alguien lo puso también ahí, no solamente para Medio Oriente, sino también para África. Tiene una buena cobertura sobre el norte de África, sobre todo, lo que es el mundo islámico. Y luego lo que sugeriría también es leer algunas revistas que lo que hacen es ofrecer conocimiento un poco más especializado o hacer divulgación, por ejemplo, de investigación académica, ¿no? Ahí sugeriría, por ejemplo, revistas del tipo The Economist, que vi que pusieron también por ahí. The Economist sí cobra suscripción. Sugiero mucho dos revistas que son muy utilizadas por los colegas internacionalistas, que son Foreign Policy y Foreign Affairs. Ambas también creo que requieren suscripción. Creo que Foreign Policy da acceso a un número gratuito de artículos, pero vale la pena igual nuevamente, reitero, hacer una inversión para acceder a estas fuentes. Foreign Policy yo la destaco mucho porque ahí escriben grandes internacionalistas y lo que hacen es como un poco traducir sus investigaciones que hacen, que a veces pueden ser muy complejas, a un lenguaje mucho más accesible porque son revistas destinadas justamente para un público más amplio, ¿no? Para policymakers, no solamente para teóricos de las relaciones internacionales. Por ejemplo, ahí escribe Stephen Walt, que es probablemente uno de los realistas más importantes en la actualidad y tiene una columna semanal, si no estoy equivocado, quincenal, a quien recomiendo leer mucho. Foreign Affairs también creo que saca una nueva edición cada 2, 3 meses. Y es bastante buena, mucho más compleja, ¿no? Contextos más profundos, más extensos. Em, También recomendaría en esa misma línea otras revistas como por ejemplo The Diplomat, que es una revista muy buena para cubrir asuntos de Asia y del sur de Asia. Es gratuita, The Diplomat también es bastante buena, ahí escriben excelentes colegas. Y también recomendaría para América Latina una revista que me parece buena, que se llama America's Quarterly, voy a poner en el chat,
Esta es una revista en la que escriben científicos sociales de distintas ramas, periodistas especialistas en la región y que cubre América Latina de una manera bastante buena y rigurosa. Está en inglés todo lo que publican ahí, pero lo recomiendo mucho y es gratuito también. En fin, esas se me ocurren por ahora. Veo que en el chat han puesto CFR, ¿no? Que es el Council of Foreign Affairs, esa es bastante buena también. Le Monde, han puesto The Duck of Minerva, sí, esa es una buena página, plataforma, pero diría más destinada al público académico antes que a un público más general. Pero si ustedes son versados en teoría de RI o saben algo de los debates, el Duck of Minerva que recomienda aquí José Soto también lo sugiero bastante. The Disorder of Things es otra página también en clave teórica de relaciones internacionales, de corte más crítico. Ahí van a encontrar cosas de corte más postcolonialista, feminista, postestructural, etcétera. Entre otros varios que han puesto. Bueno, ahí en el chat hay muchas opciones, así que recomiendo ahí revisar. Y siempre tener esto a la mano, ¿no? Yo tengo varias pestañas siempre ahí abiertas en la laptop, viendo cada día qué está pasando, para seguir, ¿no? La coyuntura diariamente. En fin, esas son recomendaciones que les extiendo para que puedan seguir la clase con mayor rapidez. Bien, vamos entonces a iniciar la sesión del día de hoy hablando de nuestro primer tema o unidad, que es el de sistema internacional. Este es uno de los conceptos más utilizados en la disciplina. Y yo diría que tiene un gran valor porque hace una propuesta de organización de lo que es el fenómeno internacional, ¿sí? O sea, si nosotros hiciéramos un ejercicio de imaginar qué es la política internacional, ¿no? En este momento veríamos un montón de fenómenos sucediendo al mismo tiempo, actores, ruidos, colores, etcétera, y sería muy difícil hacer sentido. De hecho, es muy usual cuando uno se pone a leer noticias de la política internacional sentirse abrumado, ¿no? Porque hay muchos procesos en marcha, muchos actores de distintas regiones, ¿no? La política internacional es mucho más compleja que la política nacional o interna de la que hablábamos el jueves, porque en la política internacional las reglas son menos claras, los actores son de distinta naturaleza, tienen distintos grados de poder, distintas estrategias también o formas de usarlo, provienen de culturas diferentes y además el campo o el margen de acción que tienen suele ser mucho más grande, ¿no? Entonces, la CRI plantea un desafío, diría yo, distinto de la ciencia política, porque trasladan el análisis de la política al plano internacional y eso lleva a la disciplina a desarrollar otras herramientas analíticas para poder entender este fenómeno, ¿no? La idea es que buscamos generar teorías sobre la política internacional porque necesitamos tener una mejor comprensión de ella y superar un poco todo este caos o este ruido blanco que a veces uno parece observar cuando se aproxima sin mayores recursos a su disposición, ¿sí? Reitero que esto es bueno porque es bueno aprender esto, porque yo sé que en el primer examen ustedes van a tener que responder preguntas para marcar, lo cual exige, por supuesto, que ustedes hagan ejercicio de memorización o interiorización de estos temas. Pero yo siempre he dicho que la mejor forma de aprender estas cosas no es solamente memorizando, porque de hecho la memoria es frágil y se les puede olvidar los datos rápidamente, ¿no? Pero si ustedes tienen desarrollada ya un tipo de criterio y razonamiento para observar la política internacional, creo que eso va a potenciar mucho su capacidad para poder, por ejemplo, luego establecer conexión entre distintos hechos o eventos o actores. Les van a ser mucho más capaces de, por ejemplo, identificar patrones de comportamiento o regularidades del sistema internacional. Van a poder pensar en abstracto sobre la política internacional y por supuesto vincular de una manera mucho más fácil y rápida todos estos distintos temas que les preguntan en el examen, ¿no? Entonces, si ustedes solamente se dedican a memorizar, probablemente van a tener una dificultad más adelante porque, nuevamente reitero, la memoria es frágil, no puede acumular tanta información como uno quisiera, ¿no? Pero si ustedes tienen este background detrás, va a ser mucho más fácil para ustedes generar rápidamente las respuestas, ¿no? Entonces yo creo que esta revisión conceptual inicial tiene un valor importante para ese examen y también, por supuesto, para el segundo. Quisiera decir que en las clases que yo voy a presentarles y en las diapositivas que yo voy a compartir, va a haber mucha información, muchos datos, pero también les voy a presentar muchos argumentos. Algunos argumentos que vienen de las lecturas, los aportes de los colegas internacionalistas y algunos argumentos que vienen de mi parte, yo se los diré cuando esto es un argumento mío, pero creo que es bueno que ustedes también
recolecten eso para saber qué se dice y también para que ustedes eventualmente puedan formar su propio argumento con la información que tengan a disposición. Y me parece eso es una buena estrategia didáctica para este curso de actualidad internacional. En este esfuerzo por tratar como de hacer sentir la política internacional, los internacionalistas, que también son científicos sociales, como los politólogos, empiezan a desarrollar ciertas herramientas analíticas, ¿no? Y traen proponen un concepto que es el de sistema internacional, que de hecho viene o es herencia de una larga tradición en ciencias sociales, que es el análisis sistémico, que sugiere que los procesos sociales, tanto a nivel, por ejemplo, más micro, ¿no? Como una familia o como una ciudad, o por ejemplo la política internacional, la comunidad global, puede entenderse como si fuera un sistema. ¿M? Cuando hablamos de sistema y vamos al diccionario, vamos a ver que la definición es el de un conjunto de unidades que se encuentran relacionados entre sí y que forman una organización o un orden específico. ¿M? Podemos observar sistemas a lo largo de todo el funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, una familia es un sistema. Tenemos ahí unidades que conforman el sistema que vienen a ser, por ejemplo, el padre, la madre, los hijos. Ellos establecen cierto tipo de relaciones entre sí. Por ejemplo, hay una relación específica entre el padre y la madre, ¿no? Son parejas, ¿no? O el padre y el hijo, ¿no? Una relación de tipo más bien diríamos vertical o de autoridad, ¿no? Tanto el padre tiene más poder o influencia sobre el hijo, o eso puede variar, por supuesto, dependiendo de la familia, pero la idea es que existen cierto tipo de relaciones entre estas unidades, ¿no? Y luego este conjunto de unidades y sus relaciones dan paso a lo que viene a ser una organización específica, un orden que existe al interior de ese sistema que vendría a ser una familia. Ese tipo como de enfoque sistémico lo podemos aplicar para el estudio de, por ejemplo, mercados también, ¿no? O para el estudio de, por ejemplo, organizaciones sociales, de clubes, ¿no? Eventualmente de ciudades o de países y también para el funcionamiento del sistema internacional. La idea es que en la política internacional, este concepto nos dice que tenemos que enfocarnos en tres cosas. Primero, identificar actores. Actores que van a tener relaciones entre sí y que van a dar paso a un orden específico. ¿M? Cuando traemos o trasladamos este razonamiento al plano internacional, lo que tenemos que hacer es buscar primero actores internacionales, actores que pueden ser de distinto tipo, como lo vamos a ver en un rato, pueden ser estados, pero pueden ser también organismos internacionales o empresas transnacionales, grupos terroristas, cualquier tipo de actor o entidad que lo que busca hacer es materializar sus intereses usando los recursos que tiene a su disposición en lo que viene a ser el plano internacional, que va más allá del plano doméstico o interno o nacional. Es decir, actores que tienen capacidad de acción o de maniobra más allá de los límites o las fronteras de un Estado nacional específico, ¿no? La clase del jueves, por ejemplo, hablábamos de políticos y de élites, ¿no? Que tomaban decisiones para el gobierno, ¿no? Pero lo hicimos muy en clave nacional e interna, ¿no? Para gobernar en un espacio específico, para promover cierto tipo de políticas públicas. Cuando esas élites luego lo que hacen es conducir a sus estados a tomar acciones en el plano internacional, por ejemplo, para relacionarse con otro Estado, para iniciarle la guerra a otro Estado o para hacer una propuesta al interior de la Asamblea General de Naciones Unidas, ya se están convirtiendo en actores internacionales. Es decir, su acción ya no se limita únicamente al plano doméstico nacional, sino que se traslada al internacional. ¿No? Luego, lo que nos dice el enfoque del sistema internacional es que estos actores van a desarrollar entre sí un tipo de relación específica. Y lo que se suele proponer desde la teoría es que este tipo de relación puede entenderse a lo largo de un continuo que va de lo que es cooperación por un lado y conflicto por el otro lado, ¿sí? Es una especie como de abstracción que hacemos para ordenar el comportamiento de los actores en el plano internacional. Pero lo que decimos es que los actores en el plano internacional lo que suelen hacer es o cooperar con el otro y llegar a un mutuo entendimiento o entrar en conflicto con el otro. Y esto va muy en relación con lo que vimos el día jueves en la clase de ciencia política, cuando hablamos de también los actores que participan en la política, ¿no? Y de los sujetos, ¿no? Que tienen preferencias específicas, intereses que buscan concretar y que eso les puede llevar a entenderse con el otro o a entrar en conflicto con el otro. Ese mismo razonamiento lo podemos trasladar también al análisis de la política internacional. Los estados pueden cooperar entre sí o pueden estar en conflicto entre sí. Pero como les digo, esto no debería entenderse de una manera esencialmente dicotómica, ¿no? De solamente dos categorías. De hecho, la idea es entenderlo como un rango, un continuo, ¿no? La cooperación puede ser
más intensa o menos intensa, ¿no? Dos estados pueden firmar un acuerdo en materia de salud, pero definitivamente firmar un acuerdo en materia de seguridad es mucho más importante o relevante, más intenso, diría yo, por la relevancia del asunto, y luego quizás construir una institución internacional o integrarse o eventualmente fusionarse para formar un nuevo estado. Hace referencia más bien a un tipo de, o una dinámica de cooperación mucho más profunda. Mientras que el conflicto también puede variar en su intensidad, ¿no? Podemos tener conflictos limitados, diferencias de intereses, pero eventualmente dos estados que deciden hacerse la guerra, o eventualmente un estado que busca exterminar al otro, o absorberlo en su totalidad, o integrarlo dentro de su espacio nacional. Y de eso también tenemos muchos ejemplos en la historia, ¿no? Y luego el concepto sugiere que de este conjunto de relaciones específicas entre los actores va a emerger un orden específico, un conjunto de reglas que de alguna forma están ordenando y dándole sentido a la política internacional. Pero aquí el punto es que este orden surge en función de los intereses y de las capacidades en juego de los actores internacionales. Esos son los tres elementos del concepto de actualidad de sistema internacional y que de alguna forma traigo y he traducido de una manera más útil para este curso de Esther Barbé, que es una de, las autoras que está citada en el sílabo, ¿no? Actores, a las relaciones se les denominar procesos internacionales y luego orden o estructura internacional. Una visualización de lo que es un sistema, ¿no? De una manera muy sencilla, ¿no? Estos nodos son los actores, las líneas son las relaciones que llevan entre sí y toda esta configuración viene a ser el orden, ¿no? La idea es entonces que cuando uno observa la política internacional, cuando uno abre el periódico, uno debería primero hacer ese ejercicio, ¿no? De observar qué actores tenemos en juego en este proceso de negociación, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos, los iraníes, Israel, el Líbano, Hezbollah, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de relación tienen entre ellos? ¿No? Claramente Israel y Líbano súper conflictiva, Estados Unidos e Irán una relación conflictiva, pero que está buscando de alguna forma manejarse para una mejor aproximación. Estados Unidos e Israel han tenido una relación tradicionalmente positiva, aunque ahora en este momento está bastante tensionada, ¿no? Y luego observar qué emerge de este tipo de interacciones, ¿no? La firma de un tratado de paz, por ejemplo, o de un cese al fuego, lo que vaya a resultar de lo que están negociando, va a generar o establecer ciertas nuevas reglas, ciertas condiciones para el comportamiento. Y ahí podemos observar la emergencia de un pequeño orden que por lo menos involucra a estos estados o estos actores que he mencionado, ¿no? Ese mismo enfoque lo podemos utilizar para la guerra de Rusia-Ucrania o para los procesos de negociación de un tratado regional o un TLC, entre otros. ¿No? Entonces, en lo que nos queda de esta clase, es más aproximadamente una hora, vamos a ir tema por tema, actores, procesos y orden. Y me gustaría profundizar en cada uno de ellos para que se entienda mejor su utilidad y cómo nos va a servir también en las próximas sesiones. El primer concepto es el de actores, ¿no? Y las relaciones internacionales suelen ser consideradas una disciplina estatocéntrica, en el sentido de que prioriza o le otorga una gran importancia a los estados como actores internacionales. No son los únicos actores en el plano internacional, definitivamente, pero los estados suelen ser los más relevantes, ¿no? Básicamente porque son los actores que más poder tienen, tienen mayor capacidad de influencia en la política internacional, ¿no? Para retomar lo que veíamos el jueves en ciencia política, los estados tienen distinto tipo de poder. Puede ser, por ejemplo, poder físico, ¿no? Poder de agresión, pero también puede ser poder económico, o el poder de las ideas, ¿no? Para construir categorías, ¿no? O convertirse ellos en referentes frente al mundo. Es decir, los estados tienen muchos tipos de poder para utilizar a su disposición y además suelen acumular gran cantidad de este tipo de poder, ¿no? Pensemos en el caso, por supuesto, paradigmático, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Un país con muchísimo poder militar, por ejemplo, para poder agredir a otros estados. El país más rico del mundo, además, uno de los más desarrollados, ¿no? Y además un país que desde hace mucho tiempo es un referente para el resto del mundo, ¿no? El país que más exitosamente ha sabido utilizar lo que se denomina soft power, ¿no? Tenemos otros estados que por supuesto son más débiles, la mayoría de países del mundo, diría yo, ¿no? Pero que de alguna forma hacen uso de los recursos que tienen a su disposición para incidir en la política internacional.
Además, los estados suelen ser los actores que menos suelen morir en el plano internacional. Otro tipo de actores suelen aparecer o desaparecer, pero los estados suelen ser un poco más constantes. No quiere decir que los estados sean inmortales. Los estados también suelen también desaparecer en ocasiones. Suelen perder guerras y luego cesar su existencia. No sé, piensen en Yugoslavia, por ejemplo, o en la Unión Soviética, estados que ya no existen y que son parte del pasado. Hay un gran cementerio, por así decirlo, de estados que han existido y desaparecido. Pero en comparación a otros actores del sistema internacional, los estados suelen tener mayor rango de existencia y algunos, de hecho, existen y persisten a través de los siglos, ¿no? No podemos decir lo mismo de otros actores, como por ejemplo los organismos internacionales, ¿no? Como Naciones Unidas, como la OTAN, la Alianza del Pacífico, UNASUR, la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, son los ejemplos que pongo ahí, que son actores mucho más recientes, ¿no? Todos los que acabo de mencionar, por ejemplo, casi todos de ahí aparecen recién en el siglo XX, la Alianza del Pacífico y UNASUR recién en el siglo XXI. La ONU no tiene ni 100 años de existencia, lo mismo con la OTAN, ¿no? Entonces, son claramente actores de menor tiempo en el mundo y además diría yo también con menos poder usualmente que los estados, ¿no? La ONU, la OTAN o la Alianza Pacífico dependen, por ejemplo, en gran medida para actuar de lo que los estados decidan, los estados que participan en su interior, ¿no? Entonces los convierten en actores internacionales, sí, pero con menores niveles de autonomía y también con menos capacidades para, por ejemplo, condicionar el comportamiento de los estados. Esto lo vamos a observar en más detalle en la clase número 3, en la que vamos a hablar solamente sobre estos actores en un sentido más teórico. Tenemos también organizaciones no gubernamentales, ONGs internacionales como Amnistía, Greenpeace, que suelen ser los más referenciados dentro de esta categoría, y que son actores que también participan en el plano internacional, promueven ciertos intereses en él, ciertas agendas, ¿no? En favor de, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático o la defensa de los derechos humanos o de poblaciones vulnerables. Definitivamente podemos decir que son más débiles que otros actores como los estados. Por ejemplo, no cuentan con poder para la agresión, ¿no? Para enfrentarse a otro estado. Pero lo que hace a los ONGs interesantes es que, por ejemplo, pueden crear categorías cognitivas, pueden promover cierto tipo de ideas. Y las ideas, como pueden recordar en la clase del jueves, y también lo vamos a ver en este curso, son muy poderosas. Las ideas pueden también condicionar el comportamiento de los actores sociales, ¿no? Entonces, estas ideas en torno a, por ejemplo, la urgencia del cambio de la lucha contra el cambio climático, ¿no? O la importancia de proteger los derechos de minorías o de mujeres o de por ejemplo, población vulnerable en contextos de guerra y demás, son de alguna forma categorías que estos tipos de actores han ido construyendo, sofisticando y luego promoviendo a través de distintas estrategias en el plano internacional. Eventualmente pueden convertirse en normas, en leyes internacionales que condicionen el comportamiento de los estados. Entonces, pueden también tener una mucha incidencia en la política internacional a través de otras vías, quizás las no tan tradicionales como por ejemplo el uso de la fuerza. Empresas multinacionales que también tienen un rol muy importante, sobre todo en lo que es la economía internacional, pero también pueden tener control político, poder político para poder influir en el comportamiento de ciertos estados, definir su política exterior también, ¿no? O participar en el diseño de ciertas iniciativas internacionales o de ciertas instituciones internacionales, ¿no? De hecho, algunas empresas multinacionales tienen un capital que supera por mucho el PBI de varios países más, muy pequeños en el mundo, ¿no? En ese ámbito o dimensión de poder más económica, esos actores son muy poderosos, ¿no? Quizás no tienen poder militar, por ejemplo, o no tienen ejércitos nacionales a su disposición, o no son muy buenos en la construcción de, por ejemplo, categorías cognitivas como las ONGs, pero la acumulación o la posesión de capital los puede convertir en actores muy influyentes, como lo vimos también en la clase de ciencia política, a nivel interno o también a nivel internacional, ¿no? Suelen estar siempre detrás de procesos como conflictos, como negociaciones para la paz, o la construcción de instituciones de integración económica, por ejemplo, todo tipo de asunto internacional que pueda afectar los intereses de estas empresas y su capacidad de, por ejemplo, hacer ganancias o profits, ¿no? Que es lo que principalmente las motiva.
Tenemos grupos de interés diversos, como por ejemplo partidos políticos, grupos criminales, grupos terroristas, ¿no? Agentes individuales que se organizan en torno a una agenda política o que deciden entrar en la ilegalidad, ¿no? Convertirse en agentes económicos, ¿no? En ciertos mercados ilegales, como por ejemplo, no sé, el narcotráfico, lo cual los vuelve eventualmente actores internacionales y los lleva a establecer relaciones de conflicto o de cooperación con los actores que ya presenté. Y luego también finalmente individuos, ¿no? Personas de carne y hueso, como ustedes y como yo, pero que pueden volverse muy importantes o influyentes en la política internacional por sus atributos personales, ¿no? Porque son muy ricos, porque son referentes culturales, porque tienen mucho poder a su disposición, entre otros, ¿no? Hay una gran variedad de actores y como siguiendo un poco la perspectiva teórica que presentaba hace un rato, estos actores pueden establecer relaciones de conflicto y cooperación entre sí también y también poseen distintos tipos o acumulan distintos tipos de poder, ¿no? Pero de entre todos estos diría yo que los estados siguen siendo los actores más importantes o predominantes por el poder que tienen, que supera por lo general el poder de estos otros actores. La clase siguiente vamos a hablar más de estos actores en detalle. Retomando lo que vimos el jueves en ciencia política, pero lo presento de nuevo aquí, los actores en el plano social pueden entenderse a partir de dos dimensiones de análisis, ¿no? Primero tienen intereses o preferencias que buscan concretar y luego tienen recursos, poder a su disposición para poder materializar sus intereses. Y el supuesto de racionalidad nos dice que los actores tienden a tratar de satisfacer sus intereses o maximizar sus preferencias, ¿no? Incrementar sus utilidades y reducir los costos. Este tipo de razonamiento también sirve para analizar la política internacional. Los estados, por ejemplo, utilizan su política exterior para poder promover sus intereses a nivel internacional, ¿no? Es lo que hace, por ejemplo, la diplomacia. La diplomacia es un tipo de recurso que tiene a su disposición el Estado para promover, por ejemplo, sus preferencias o sus intereses, el interés nacional, como se le dice, por ejemplo, en escenarios de negociación, ¿no? En Naciones Unidas o en un plano regional, ¿no? O en una relación bilateral con otro Estado, ¿no? Podemos tener como Estado intereses en materia de seguridad, por ejemplo. Buscamos promover quizás algún tipo de idea a nivel internacional, por ejemplo, la protección de la democracia en América Latina, ¿no? O buscamos promover quizás, no sé, un acuerdo económico que nos sea favorable, ¿no? Y que fomente el crecimiento o el desarrollo económico de nuestro país, ¿no? Y la diplomacia se encarga de alguna forma, ejecutar, implementar lo que vendría a ser la política exterior que define el gobierno, ¿no? El Perú hace esto, por ejemplo, ¿no? De manera bastante clara, ¿no? Coopera o establece relaciones con otros estados en materia de seguridad, ¿no? Firmamos acuerdos económicos también, promovemos ideas, ¿no? El Grupo de Lima, por ejemplo, promovía, ¿no? La democracia en Venezuela, ¿no? O que se acabe el conflicto y demás. Lo hacemos también a escala global. Entonces, claramente los estados, es muy fácil de observar, tienen preferencias que buscan promover a nivel internacional, ¿no? Los intereses de los estados nunca debemos darlos como fijos ni como dados, y aquí retomo una de las ideas que vimos el jueves, porque pueden variar enormemente, ¿sí? Y varían en primer lugar, yo diría, por los intereses del gobierno que está en control del estado en ese momento, ¿sí? Existe algo que se suele llamar como el interés nacional, ¿no? El interés que tiene, por ejemplo, la nación peruana, ¿no? En su conjunto, ¿no? Pero cuando observamos ese concepto, empezamos que puede ser bastante problemático o difícil de alguna forma de definir, ¿no? Es una gran tarea para los diplomáticos, de hecho, porque muchas veces lo que hacen los estados a nivel internacional está más ligado a los intereses específicos del gobierno que está en control del estado, ¿no? Intereses que pueden formularse en favor de del bienestar de la población, por ejemplo, pero que en última instancia son definidas por este conjunto de personas que llamamos élites, que son los que llegan al poder, por ejemplo, a raíz de los procesos electorales, los presidentes, por ejemplo, y la élite con la que gobiernan los presidentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos observar que países como Brasil, como Venezuela o los Estados Unidos
actúan en el plano internacional y promueven intereses que pueden variar de manera frecuente porque los gobiernos también cambian, ¿no? Los gobiernos democráticos. O también entre dictadores puede haber una alteración de intereses, o los mismos dictadores pueden también cambiar sus preferencias a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando el contexto internacional o doméstico cambia. Por lo tanto, siempre es bueno cuando estudiamos a los actores y sobre todo a los estados en el plano internacional, entender que sus preferencias o sus intereses pueden variar. No deberíamos darlos ni como fijos ni como dados, ¿no? O fixed and given, ¿no? Sino más bien como sujetos a posibles cambios. Y esto es importante para un analista o para un diplomático, porque es fundamental para luego poder tomar las decisiones. Esto implica entonces hacer siempre un ejercicio de lectura de cuáles pueden ser sus verdaderas intenciones, qué es lo que realmente busca hacer, ¿no? Cuando uno luego profundiza en lo que es la teoría realista en relaciones internacionales, que es algo que no vamos a ver en este curso, uno, por ejemplo, aprende que la política internacional está llena de incertidumbre y es muy difícil poder estimar tanto intereses como capacidad de los otros actores, ¿no? Y esto hace que la política internacional sea esencialmente trágica, como dicen algunos autores del realismo, porque nunca puedes confiar en los otros. Y cualquier decisión que vayas a tomar en el plano internacional siempre tiene que tener en consideración que los demás pueden eventualmente cambiar de opinión, pueden engañarte, pueden renegar de esos acuerdos, pueden finalmente buscar traicionarte si es necesario para ellos, ¿no? Porque en el plano internacional no existen reglas suficientemente estables o fijas, ¿no? Todo es bastante variante, ¿no? Eso lo vamos a ver al final de la sesión de hoy, pero plantea un desafío importante en la política internacional a diferencia de la política nacional. Los órdenes suelen ser mucho más variantes, mucho más débiles, mucho más flexibles y menos rígidos que, por ejemplo, los que existen en la política nacional interna. Otro elemento importante para entender a los actores internacionales, además de sus preferencias, por ejemplo, es por supuesto también sus capacidades. El poder, ¿no? Lo que pueden hacer finalmente para poder materializar sus capacidades. Algo de esto ya he presentado, sugerido ahora, pero el poder puede entenderse de múltiples maneras. Puede ser un poder militar, por ejemplo, que suele ser el poder más tradicional, ¿no? La capacidad para ejercer la fuerza contra otros. El poder también puede ser económico o puede ser también ideológico, ¿no? Retomo algunos temas de la clase del jueves. Pero vimos ahí con Robert Dahl que el poder se entiende de manera relacional, ¿no? En relación a los otros, ¿no? Entonces, ¿cuánto poder tiene, por ejemplo, un Estado a nivel internacional? Hace sentido si observamos cuánto poder tienen los demás. Decimos que Estados Unidos es el más poderoso porque lo ponemos en contraste con el resto de actores internacionales. No lo aislamos y lo observamos como un actor completamente desvinculado de su entorno, ¿no? En ese sentido, cuando también analizamos el poder en el plano internacional, lo hacemos como dentro de un sistema, ¿no? Esa es la apuesta del concepto de sistema internacional, ¿no? Todos están relacionados entre sí de alguna forma, ¿no? Y al hacerlo de esa manera, entonces podemos llevar a cabo el ejercicio de contraste de una manera, por supuesto, mucho más clara, ¿no? Podemos decir que, por ejemplo, Estados Unidos y Vanuatu son dos actores internacionales similares en el sentido de que ambos son estados. Ambos estados son soberanos, ambos estados están reconocidos por el derecho internacional, ¿no? Pero claro, Estados Unidos y, por ejemplo, Vanuatu o Cabo Verde, existe una gran diferencia o contraste entre ellos, ¿no? Cuando ya salimos de esta abstracción de son estados, ¿no? Por ejemplo, una gran diferencia en lo que es poder militar, ¿no? O poder económico, poder ideológico, ¿no? En ese sentido, cuando ya observamos, o sea, cuando observamos a a los actores internacionales y observamos la dimensión de poder, ya empezamos a establecer algunas diferencias muy claras entre ellos. Y esas diferencias tienen mucha relevancia analítica, porque nos dicen o nos sugieren cuál de esos dos actores va a tener mayor capacidad para promover sus intereses a nivel internacional. ¿M? No existe o no ha existido, y que difícilmente exista un orden internacional definido en términos de Vanuatu o en torno a las preferencias de Cabo Verde. Pero en torno a la preferencia de Estados Unidos, sí. De hecho, es bastante visible. Es el orden liberal internacional que aparece con claridad en el siglo XX y sobre todo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en adelante, ¿no? Las instituciones de gobernanza económica, de seguridad, las Naciones Unidas, órdenes regionales a lo largo de las últimas décadas han estado hasta cierto punto definidos por los intereses de Estados Unidos, por los gobiernos en Washington. ¿M?
¿Esto por qué? Porque justamente ese Estado tiene capacidad para poder hacer eso, tiene poder militar para coercionar a otros países, poder económico para poder financiar proyectos globales, para poder comprar la voluntad de otros estados y también poder ideacional para poder tener seguidores o convertirse en un referente y eventualmente líder de algunas regiones o pretender, por ejemplo, liderazgo de corte más global, ¿no? Pero la idea es que existe distintas formas de utilizar el poder, distintas dimensiones, y justamente nuestra tarea como analistas o la de ustedes como futuros diplomáticos va a tratar de poder estimar el poder de cada estado y por supuesto el nuestro como estado peruano en el sistema internacional. Necesitamos hacer eso para saber qué podemos hacer en el plano internacional y qué cosas no podemos hacer y no deberíamos pretender hacer en lo absoluto. Y también debemos poder hacerlo con respecto al resto, ¿no? ¿Qué es lo que hace el resto? ¿Qué es lo que, no solamente qué es lo que tiene en la cabeza o como interés nacional, sino también qué es lo que puede hacer en el plano internacional? Necesitamos tener toda esa información a la mano porque necesitamos tener ese nivel como de certidumbre, de conocimiento de la política internacional para poder tomar buenas decisiones. Gran parte de, por ejemplo, los fracasos de la diplomacia de varios países en el mundo se debe justamente a que no se hacen buenas lecturas de el interés o la preferencia de los otros, qué es lo que realmente creen o quieren, y también de sus capacidades, qué es lo que realmente pueden hacer, ¿no? O lo que no pueden hacer. Hay estados que han cometido errores estratégicos gravísimos, ¿no? En función de malas lecturas de la política internacional y de todo, malas lecturas con respecto a sus adversarios o a veces también de sus propias capacidades, ¿no? Entonces, identificar estas dimensiones es crucial, no solamente a un nivel como analítico, académico, teórico, sino también incluso para la misma praxis de la política exterior, ¿no? Una distinción muy usual en esta discusión es la de hard power y soft power, que deben haberlo visto muchas veces, ¿no? El hard power hace referencia justamente a esos recursos de poder coercitivo, ¿no? En la que uno fuerza al otro actor a adoptar un comportamiento que ese actor inicialmente quizás no desea tener, ¿no? Mientras que soft power es el poder de la atracción, ¿no? De convertirse en un referente. Es un uso o ejercicio del poder menos controversial. Porque, por ejemplo, en el escenario hard power, el actor que está siendo coercionado es consciente de que está sufriendo una coerción, ¿no? Una coerción física, por ejemplo, ¿no? Un estado como Estados Unidos, por ejemplo, puede utilizar su poder militar para amenazar a otro estado, ¿no? Y condicionar su comportamiento. Caso Estados Unidos-Venezuela en la actualidad, ¿no? Entonces, las élites venezolanas claramente saben que están siendo de una forma presionados por el poder militar estadounidense y no tienen mucha alternativa y terminan de alguna forma alineándose a lo que el gobierno de Washington está exigiendo, ¿no? Pero el soft power opera de una manera distinta. En el soft power tú utilizas otros recursos no coercitivos para condicionar el comportamiento del otro y el otro no es consciente de que está siendo también condicionado, ¿no? En ese sentido, esa dimensión del poder, como digo, es nuevamente no controversial, porque no existe este conflicto en la mentalidad del actor que está siendo condicionado, ¿no? No lo ve como problemático, lo puede ver incluso como bueno o como legítimo, inclusive, ¿no? Y puede entenderse de alguna forma como un tipo de poder quizás mucho más efectivo, ¿no? Porque en el uso de hard power, tú fuerzas al otro a actuar de acuerdo a sus intereses y el otro eventualmente puede buscar luego quebrar esa relación, ¿no? Más bien puede verla como profundamente negativa, ¿no? Es porque la relación nuevamente es controversial, ¿no? Puede generar un resentimiento que luego se convierte en una acción concreta, ¿no? Pero en la dimensión del soft power, esa controversialidad no existe, ¿no? Y las posibilidades de que luego el actor busque quebrar esa relación o alterarla de alguna manera es menos probable, ¿no? Entonces es un uso de poder que uno puede ser mucho más efectivo. Creo que hay otra categoría que se suele utilizar también, que es la de smart power o poder inteligente, que sugiere un uso tanto de hard power como de soft power, dependiendo por supuesto de las circunstancias y los contextos. Yo diría que todos los estados utilizan hard power y soft power en distintas medidas, y algunos estados que se caracterizan más por utilizar un tipo de poder en algunas ocasiones que otras, ¿no? Yo diría, por ejemplo, que el Estado peruano, por lo general, usa más soft power que hard power. Porque justamente no tiene mucho hard power, ¿no? Para hacer frente a otros actores del plano internacional. Y si lo usamos es para escenarios
muy específicos cuando tenemos algún tipo de diferencia que afecte, por ejemplo, la seguridad internacional, la seguridad nacional, los intereses estratégicos del país, ¿no? Y en general yo diría que los países de América Latina tienden a preferir más el soft power que el hard power, tienden a, ¿no? Pero si observamos, por ejemplo, los Estados Unidos el día de hoy, bajo Trump, vamos a ver que hay muchos escenarios en donde Estados Unidos utiliza mucho hard power frente a tus adversarios. Ni qué decir de Rusia, bajo Putin, frente a Ucrania, frente a Georgia, por ejemplo, ¿no? Países frente a los cuales ha utilizado de una manera muy clara el tipo de hard power más evidente, ¿no? Que es el del poder militar, ¿no? Ya no solamente amenaza, sino incursión en su territorio, ¿no? Invasión a toda escala, ¿no? En el territorio georgiano, por ejemplo, o como se observa actualmente, en el territorio ucraniano, ¿sí? Estas dos dimensiones son importantes para entender a los estados. Y ahora, para cerrar esta dimensión de actores, quisiera hacer referencia a un elemento de corte más histórico y que nos ayuda a entender también por qué los estados son tan importantes, ¿sí? Podemos decir que en general, si observamos la evolución de la política internacional en perspectiva histórica, siempre podemos entenderla desde el enfoque de sistemas, ¿no? Incluso la política de los imperios de hace, por ejemplo, no sé, 20 siglos o el siglos antes de Cristo, ya teníamos unidades, ¿no? Grandes imperios o civilizaciones que también de alguna forma establecían relaciones entre sí y configuraban un orden específico, ¿no? Pero como lo vamos a ver en la clase de ciencia política en las próximas semanas, los estados modernos no han existido siempre a lo largo de la historia. Los estados modernos, de hecho, son productos más recientes, de los últimos siglos. Y con estados modernos me refiero a estas unidades, a este conjunto de burocracias, de instituciones que concentran la autoridad al interior de un territorio específico y la ejercen sobre una población específica al interior de ese territorio, ¿no? Acabo de dar una definición de estado bastante elemental, de corte muy weberiano por Max Weber, que sugiere nuevamente que los estados se caracterizan por tener en sus manos el monopolio de la violencia para ejercer autoridad y orden, y hacer posible el orden y la coexistencia al interior de un territorio específico sobre una población determinada. Este es un fenómeno reciente. Esta idea, por ejemplo, de la concentración de poder en un solo punto, que ese poder además sea monopólico, que sea más visto como legítimo y que permita ejercer o establecer un orden, cierto nivel como de unidad o homogeneidad a lo largo de un territorio, esa es una cosa muy reciente que no siempre ha existido. La teoría política se encargó de pensarla y luego observamos cómo se puso esto en práctica en algunos estados, primero en Europa. Inglaterra, Francia, Suecia, Prusia, Austria fueron los primeros en ir en este camino de centralizar el poder en manos de ciertas autoridades, superar los poderes locales o los poderes intermedios, superar al clero, la aristocracia, ¿no? Someterla más bien a la voluntad de, por ejemplo, el monarca o el emperador. Y en la actualidad ya otras figuras, ¿no? Como por ejemplo el presidente, ¿no? O el jefe de gobierno y demás. Pero la idea está en que los estados modernos soberanos, que como menciona, lo que estoy mencionando ahora, son un fenómeno mucho más reciente y se han mostrado mucho más aptos para sobrevivir en el plano internacional que otras formas de organización política, ¿no? Como por ejemplo los imperios que no centralizaban el poder, como los imperios del pasado, por ejemplo, ¿no? El Sacro Imperio Romano Germánico o el Imperio Romano, por ejemplo, no se caracterizaban por centralización de poder, definición fija de fronteras. Esas son como cosas mucho más recientes, ¿no? Más bien en estos modelos había descentralización del poder, ¿no? Distintos sistemas de gobernanza a lo largo del territorio, algo muy propio del Sacro Imperio Romano Germánico, por ejemplo. El mundo empieza a ordenarse progresivamente en torno a la idea de los estados soberanos. Y hay un evento muy importante, muy referenciado en los estudios de los internacionales y de derecho internacional, que es el Tratado de Paz de Westfalia de 1648, un tratado que le pone fin a una guerra cruenta que acabó con millones de vidas de europeos, fue la Guerra de los 30 años. Una guerra que suele ser entendida, motivada por conflictos religiosos entre católicos y protestantes, pero también puede ser entendida como una guerra de lucha por el poder a nivel continental europeo entre los Habsburgo, que se encontraban en ese entonces en control de lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico y de España,
y además con una lógica muy expansionista de pretender convertirse en potencia continental, frente a otros estados que buscaban resistir esa expansión, entre ellos Suecia, Dinamarca, algunas unidades dentro del Sacro Imperio Romano-Germánico, como Bohemia, por ejemplo, y principalmente Francia. Entonces es una guerra de corte continental que lleva a que varios estados se enfrenten entre sí, y que esa es ese momento la guerra más cruenta en el contexto europeo, que hay un mapa que muestra a los distintos bandos en esta guerra. ¿M? Ahora, yo decía que había un elemento religioso en esta guerra, conflictos entre católicos y protestantes, ¿no? Habían príncipes, por ejemplo, al interior del Sacro Imperio Romano Germánico, como los bohemios, por ejemplo, que se habían declarado o buscaban de alguna forma actuar de una manera más autónoma e independiente dentro del imperio y frente a la voluntad del emperador. Y una de esos, justamente, ambiciones se va por la definición de la religión, del territorio, de la polis sobre la que ellos gobernaban, ¿no? Entonces, para poner fin al conflicto, finalmente, lo que establece el Tratado o la Paz de Westfalia de 1648 es que cada príncipe, cada autoridad dentro de su propio territorio tenga la potestad de definir la religión de ese territorio, ¿m? Y que ningún otro estado u otro actor internacional debería tener ni la legitimidad ni la autoridad para poder inmiscuirse en asuntos domésticos y forzar la adopción de un credo específico, ¿no? Ese es un principio fundamental que establece de alguna manera el principio de soberanía, ¿no? Porque básicamente dice que solamente son los monarcas o los príncipes los que pueden definir los asuntos de su propio territorio y no debería haber ningún tipo de intromisión o intervención extranjera, ¿no? Se suele decir que la soberanía nace ahí. De hecho, lo más exacto es decir que la soberanía es una idea que va tomando forma a lo largo del tiempo. De hecho, la idea de soberanía ya se pensaba desde antes de la Guerra de los 30 años, desde el siglo XVI, de manera más precisa, pero es con esta paz de Westfalia, con este tratado específico, que de alguna forma la idea de soberanía va fortaleciéndose mucho más, ¿no? Se va expandiendo y ganando legitimidad a lo largo de todo el continente europeo. Y esto permite luego, lo que decía, la existencia de estados soberanos, que poseen soberanía para definir sus propios asuntos, ¿no? La soberanía puede entenderse de dos maneras: soberanía a nivel internacional o a nivel interno, ¿no? En ciencia política hablamos mucho de la soberanía a nivel interno, ¿no? Es decir, la autoridad que tiene un Estado para imponer sus decisiones sobre sus ciudadanos o sobre sus súbditos, sus vasallos, ¿no? Mientras que a nivel internacional la soberanía se entiende como la capacidad que tienen los actores internacionales y sobre todo los estados para actuar con autonomía, es decir, siguiendo sus propias preferencias o su interés nacional. Son dos dimensiones que se deben entender, que se deben tener en cuenta para entender a los estados, ¿sí? Y yo diría que el principio de soberanía es fundamental porque así como otras ideas en el plano internacional, va a ir fortaleciéndose, ganando legitimidad y expandiéndose. Acá estamos hablando de un tratado de paz para una guerra europea, ¿m? Pero luego esa idea y las consecuencias de esta guerra, sobre todo en el plano de las ideas que genera o las instituciones que emergen de ella, luego van expandiéndose a lo largo de todo el continente y luego llegan a otras partes del mundo, ¿no? Y el día de hoy tenemos a lo largo de todo el sistema internacional estados que se reconocen a sí mismos como soberanos y que defienden su soberanía. Existen principios como el principio de respeto a la soberanía de los estados que están sancionados, tipificados por instituciones internacionales, ¿no? Entonces es interesante observar esto, ¿no? Es como un principio que emerge en un periodo específico de una región de la historia que luego se vuelve global o se vuelve universal, ¿no? Y configura de alguna forma el funcionamiento de la política internacional. El punto aquí que quiero enfatizar es que esta idea de la soberanía, como dándole algo de sentido al mundo, emerge de las decisiones de los estados. Y además es un principio que los caracteriza a ellos, los estados como actores soberanos. Por eso es que actualmente se dice que el sistema internacional es un sistema internacional de estados soberanos. No sabemos si esto va a ser así siempre. Quizás dentro de 2 o 3 siglos, la idea de la soberanía, creo que ya está empezando un poco ese proceso, empieza a debilitarse, empieza a perder legitimidad y se vuelvan a formar grandes unidades imperiales o quizás desaparezcan las fronteras. Estamos en acá un ejercicio hipotético, ¿no? Pero lo que quiero decir aquí es que esta idea de los estados soberanos no tampoco tenemos que darla por sentada. No ha existido siempre.
tiene algunos siglos de existencia y nada garantiza de que vaya a seguir siendo el mismo o vaya a seguir existiendo en los próximos siglos, ¿no? El sistema internacional, si uno lo ve en perspectiva histórica, se transforma a lo largo del tiempo y nadie sabe qué es lo que puede venir en el futuro, ¿no? Se habla, por ejemplo, de una nueva era neomedieval, por ejemplo, ¿no? O un sistema internacional postmoderno con nuevas categorías que ordenen los asuntos internacionales, ¿no? No sabemos qué vendrá en el futuro, pero la idea está en que existe en este momento una idea que está de una forma ordenando la relación entre los estados. Aquí estamos trasladándonos al concepto de orden, pero importante mencionar que esta idea de la soberanía se encuentra definida en función de los intereses de los estados. Los estados decidieron promover la idea de la soberanía, otorgarse a sí mismo capacidad de soberana a nivel interno y externo, y así fueron configurando un orden específico a nivel global. Segundo elemento de nuestra aproximación del sistema internacional es el de relaciones. Este lo voy a hacer muy breve. Ahí tienen en esa imagen, ese es un cuadro que extraje del libro de Esther Barbé, que me parece muy ilustrativo, que muestra lo que ella denomina el continuum, ¿no? De conflicto-cooperación, ¿no? Tenemos por un lado la dimensión de cooperación, que puede ir de cooperación más elemental, ¿no? Más simple, ¿no? Coordinación de intereses entre dos actores, ¿no? Hasta niveles mucho más intensos, ¿no? Como el de la integración, por ejemplo, ¿no? Donde ya no existe ningún tipo de discordia o donde los actores deciden directamente fusionarse entre ellos para constituir un nuevo estado, ¿no? Mientras que por otro lado tenemos relaciones de conflicto, ¿no? Que puede ir desde la incompatibilidad de intereses, dos estados que piensan diferente y que quizás ahí no se entienden muy bien entre ellos, pero que no necesariamente eso deviene en un enfrentamiento directo, ¿no? Hasta niveles de conflicto, por supuesto, mucho más intensos, como pueden ser las guerras, ¿no? Y guerras que también pueden variar en intensidad, ¿no? Desde guerras para resolver un asunto político específico, o guerras para quizás tomar territorio, o guerras, por ejemplo, para buscar el exterminio del otro estado, que también suele pasar mucho a lo largo de la historia. La idea nuevamente es que los actores internacionales, todos los que hemos mencionado ahora, no solamente los estados, pueden ubicarse dentro de este continuo, las relaciones entre ellos, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, vea las relaciones de Perú con China, ¿no? En la actualidad, ¿no? China es nuestro principal socio comercial desde hace más de 10 años. Claramente es un actor fundamental para nosotros. Y China también ve al Perú con mucho interés. El Perú también le sirve mucho para sus propósitos estratégicos, ¿no? Para el acceso a recursos naturales, por ejemplo, para promover sus empresas en nuestro territorio, estatales, privadas, ¿no? Forma parte del going out policy chino de hace unas décadas, ¿no? De exportar capital y a empresas estatales, como Costco, por ejemplo, ¿no? Que tiene acá un puerto muy importante, ¿no? Entonces, claramente uno podría decir ahí que entre Perú y China hay una relación de cooperación, ¿no? Claramente identificada porque ambos ven al otro con interés y ven en el otro una oportunidad. Si observamos la dimensión de intereses, podemos ver cierto nivel de sintonía. Si observamos la dimensión de poder, claramente hay una asimetría enorme, ¿no? Tenemos un país superpoderoso, una potencia en todo sentido de la palabra, como China, y un país más bien mediano, ¿no? Como Perú, ¿no? Entonces ahí podríamos decir que en esa relación, eventualmente, si surgiera un tipo de conflicto, es más probable que los intereses chinos prevalezcan sobre los peruanos. Más probable, digo, no lo doy por sentado, pero más probable que eso suceda, ¿no? Ahora, si observamos la relación entre China y Estados Unidos, la lógica cambia por completo. Ya no estamos tanto en el plano de la cooperación. En los últimos años más bien observamos una dinámica en el otro lado del espectro, del conflicto. Y el conflicto suele adoptar distintos tipos de dimensiones dependiendo de la coyuntura, ¿no? Pero, por ejemplo, la guerra comercial que inicia Estados Unidos contra China en su primer gobierno, el gobierno de Trump, es claramente una acción que se puede ubicar dentro de la dinámica de conflicto, ¿no? Estoy quebrando ciertos acuerdos, ciertos entendimientos previos para defender mi interés nacional y que va en contra de lo que busca económicamente China, ¿no? Existen diferencias entre estos países también en otras dimensiones de competencia entre ellos, ¿no? Claramente podemos decir ahí que Estados Unidos y China están en el otro lado del espectro, ¿no? Y cuando observamos dimensión de poder, observamos que ambos estados tienen mucho poder, con capacidad por poder balancearse mutuamente entre sí, ¿no? No es la relación asimétrica de China con Perú o Estados Unidos con Perú, sino más bien son de dos potencias, en la cual es más difícil determinar quién puede finalmente imponerse sobre la otra o quién puede hacer prevaler sus intereses, ¿no? Si vemos el caso de Rusia-Ucrania, estamos más al extremo de la relación de conflicto, ¿no? Ahí hay una guerra claramente, donde ambos estados están usando agresión física contra el otro
diariamente y además uno de ellos ha tomado control efectivo del territorio del otro. Me refiero a Rusia, que tiene control de la región del Donbass, parte de Zaporizhia, Gerson. Entonces ahí claramente estamos en una dimensión muy, pero muy diferente a la de otros actores. Todas estas categorías que estoy sugiriéndoles, entonces, nos llevan un poquito como a ordenar la relación entre los distintos actores, como pueden ver, y poder hacer ciertas estimaciones, ¿no? Por ejemplo, de la relación de conflicto o de cooperación, que es lo que finalmente puede emerger. Último concepto, y ojalá pueda terminarlo en los 20 minutos que nos quedan, si no, quizá les pido unos minutos extra o lo vemos al inicio de la próxima sesión. Existen distintas lecturas sobre lo que es un orden internacional, sí, pero el orden es esa tercera categoría que sugiere básicamente que de la interacción entre los actores y las relaciones que establecen entre ellos emerge una determinada estructura, una determinada configuración, vamos a decirlo, reglas que estructuran la interacción entre estos actores, ¿sí? La idea, y retomo algunas de las ideas también de ciencia política el jueves, es que los actores sociales no están en un vacío, sino que actúan dentro de una especie de escenario que tiene ya reglas definidas, ¿no? Los actores pueden buscar contribuir y sostener esas reglas y promoverlas, o pueden también reaccionar contra ellas y pueden buscar transformarlas, ¿no? Pueden ser actores en favor del status quo, ¿no? O pueden ser más bien actores revisionistas que vayan en contra del orden y busquen reconfigurarlo en función de sus propios intereses, ¿no? Em, no importa la preferencia que ellos tengan, ¿no? La idea es que asumimos que existe ya un orden que antecede la existencia de los actores muchas veces, ¿no? Cuando el Perú apareció como Estado en el año 1821, ya existía un orden internacional. Los europeos, las potencias del concierto europeo, tenían un alto nivel de control sobre la política internacional. Ya existía Estados Unidos también ejerciendo cierto tipo de poder sobre el continente americano. Como los nuevos estados que iban apareciendo, ¿no? Eventualmente aparecen también los estados latinoamericanos y se empieza a configurar un orden entre ellos, ¿no? Que luego devienen guerras entre ellos, ¿no? Las primeras guerras latinoamericanas, ¿no? O por ejemplo, ciertas dinámicas de cooperación, ¿no? Todo eso va emergiendo progresivamente, pero los estados no vienen a una especie de conjunto vacío, se insertan ya en un sistema de reglas previamente definidas y como les digo, pueden buscar promoverlas, sostenerlas, contribuir con ellas o pueden también buscar superarlas, ¿no? Cuando hablamos de órdenes en la política internacional, suele haber tres criterios para definir los órdenes. Órdenes en función de poder, orden en función de instituciones y orden en función de ideas, ¿sí? El segundo punto de instituciones lo vamos a cubrir de manera más detallada en la clase 3. Me voy a concentrar más ahora en lo que es órdenes en función del poder y finalmente mencionaré algo sobre orden en función de ideas, que también es importante, ¿no? Cuando hablamos de orden en función de poder, hablamos sobre cómo de alguna forma está distribuido el poder en el plano internacional, concentraciones de poder. ¿Y esto por qué? Porque, y esta idea viene del realismo de relaciones internacionales, lo que se sugiere es que la política internacional, perdón, los estados lo que buscan hacer es tener, los estados más poderosos sobre todo, la que podemos considerar potencias, buscan de alguna forma tener control del sistema y definir las reglas de juego. Es decir, estados que pretenden definir el orden en función de toda la capacidad que tienen, ¿no? Entonces, lo que nos dice el realismo es que cuando observamos la evolución del sistema internacional a lo largo de la historia, y si queremos entender las reglas de juego y los órdenes, lo que hay que hacer es básicamente observar a los estados más poderosos. Y los estados más poderosos son los que definen las reglas de juego en función de sus capacidades, ¿no? Esto desde Tucídides hasta la actualidad, ¿no? ¿Cuáles son los estados más poderosos? En la época de Tucídides, Atenas y Esparta, ¿no? Entonces, Atenas y Esparta definían las reglas de juego de sus áreas de influencia, ¿no? En el siglo XIX eran las potencias europeas del concierto europeo, ¿no? Francia, Reino Unido, Prusia, Austria, Hungría y Rusia, ¿no? Y en el siglo XX, muchas otras potencias, durante la Guerra Fría II, ¿no? La Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Y quién sabe lo que vendrá en los próximos siglos. Pero la idea es que los estados más poderosos son los que van a tender a buscar configurar un orden internacional, de acuerdo a sus preferencias, ¿no? Entonces, lo que hacen los realistas es tratar de identificar cuáles son esos estados. En algunas ocasiones se ven que son solo dos, en ocasiones son más de dos, en ocasiones puede ser uno. Entonces, la idea es que a partir de esas concentraciones podemos observar la emergencia de cierto tipo de configuración de la política internacional. Por ejemplo, los órdenes bipolares.
en la cual tenemos dos estados que son los que concentran el poder de manera significativa, ¿no? Tenemos todos aquí en la mente la Guerra Fría, ¿no? Estados Unidos versus la Unión Soviética. Pero podemos pensar también en órdenes bipolares de corte más regional, no tanto a nivel global, ¿no? Sino, por ejemplo, en una región como, por ejemplo, el sur de Asia, ¿no? Alguien podría decir India y Pakistán en el sur de Asia, ¿eh? Podríamos tratar de observar este tipo de órdenes no solamente a nivel global, a esa escala digo, sino a escalas mucho más reducidas, regionales o subregionales. Pero claro, cuando uno piensa en orden bipolar, está pensando en Estados Unidos y la Unión Soviética. Y era bastante claro, eran dos estados muy poderosos, cada uno de ellos había definido áreas de influencia, y en esas áreas de influencia participaban otros estados más débiles, ¿no? Los estados de la OTAN, por ejemplo, los de América, el hemisferio americano para Estados Unidos, y del otro lado los estados del Pacto de Varsovia. Y básicamente en esas áreas de influencia, la Unión Soviética y los Estados Unidos definían las reglas de juego, de comportamiento, ¿no? Estás en el caso, por ejemplo, de los estados del Pacto de Varsovia, ¿no? Estás gobernado por un partido comunista, ¿no? Tu partido comunista responde directamente a lo que se dicta desde Moscú, ¿no? Tu política de defensa es esta, tu política económica es esta, tu relación con Occidente es esta y define esencialmente por lo que definen los jerarcas en Moscú. Y lo mismo también en el lado contrapuesto liderado por Estados Unidos, ¿no? Es decir, ahí vemos dos tipos como de órdenes que van surgiendo y que de alguna forma se van equilibrando entre sí, porque los dos promotores de estos dos órdenes tienen niveles de poder hasta cierto punto equivalentes o semejantes, con capacidad para disuadirse mutuamente, ¿no? Entonces genera un tipo de configuración de la política internacional, ¿no? Bastante como dicotómico, por así decirlo, ¿no? Un orden en un lado y el orden en el otro lado, y además contraponiéndose mutuamente entre sí. Es distinto cuando cerramos órdenes multipolares, en las cuales tenemos más de dos potencias, pueden ser 3, 4, 5, todas las que ustedes quieran. Ese es el tipo de orden más usual en la política internacional a lo largo de la historia, ¿no? El caso más referenciado suele ser la Europa del siglo XIX. Teníamos cinco potencias ahí que se distribuían el poder entre ellas, ¿no? Estas potencias además tenían control de distintas regiones del mundo que iban o colonizando o las otras regiones del mundo más bien tenían estados sumamente pequeños y débiles que no podían hacerle frente a estas potencias, ¿no? Estas cinco potencias tenían control del sistema internacional, de distintos continentes, de los mares, por ejemplo, para hablar de los británicos, ¿no? Entonces, claramente el mundo está definido en función de los intereses, de los intereses de estas potencias. El tema es que aquí el análisis es un poco más complejo porque tenemos muchos intereses en juego. ¿M? Es mucho más difícil hacer una lectura de la política internacional porque uno tiene que tener en consideración el interés de Rusia y de Austria y de Prusia en consideración y el de Francia y otros, ¿no? Que hace que que la lectura política internacional sea mucho más exigente. Es mucho más fácil entender, por ejemplo, el mundo bipolar, porque solamente hay dos intereses en juego, dos caminos, dos alternativas, ¿no? Es lo uno a la otra, ¿no? Pero en el mundo multipolar tenemos muchos intereses en juego. Piensen en el escenario multipolar previo a la Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi, la Unión Soviética, los Estados Unidos, el Japón imperial, los británicos, franceses. Habían varias potencias también ahí, Italia, que tenían intereses y que buscaban configurar también este tipo de órdenes, ¿no? Lo que dicen los realistas, por ejemplo, es que los órdenes multipolares son bastante inestables, que hacen muy difícil para los estados tomar decisiones justamente por la enorme variedad de intereses, la complejidad que eso trae consigo, ¿no? Y de hecho, observen el escenario previo a la Segunda Guerra Mundial o previo a la Primera Guerra Mundial, son antecedidos por órdenes multipolares, en donde los estados más poderosos no pudieron ponerse de acuerdo entre sí en torno a ciertas normas, ¿no? Abandonaron la política para eventualmente luego hacer la guerra e imponerse a los demás, pero la diplomacia, que vendría a ser la representación de la política a nivel internacional, fracasa eventualmente porque no pueden ponerse de acuerdo entre sí en torno a ciertos asuntos, ¿no? La Alemania imperial desconfía demasiado de los británicos o de los rusos como para poder llegar a acuerdos con ellos que faciliten la coexistencia, ¿no? Y lo mismo sucedía en el escenario previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Confiar en la Alemania nazi, por ejemplo, o confiar en los intereses de la Unión Soviética o de las potencias liberales, no era posible para algunos actores del sistema internacional. Entonces, eso finalmente lleva al quiebre y a finalmente escenarios de conflicto generalizado, como esas dos guerras, ¿no? Así que multipolarismo
que suele ser a veces una demanda a nivel internacional por un mundo multipolar, ¿no? No necesariamente arroja resultados positivos en materia de seguridad, ¿no? Más bien hay una correlación ahí muy evidente con conflictos internacionales, ¿no? Y finalmente, órdenes unipolares, en las cuales tenemos un solo actor o un solo Estado, para hacer de manera más concreta, que tiene la mayor cantidad de poder y puede definir la regla del juego del mundo. No ha habido hasta el momento con claridad un orden unipolar, indiscutible, que uno puede decir, este es un unipolarismo sin lugar a dudas, ¿no? Ha habido algunos escenarios que se aproximan a órdenes unipolares y podríamos hablar aquí de Estados Unidos, por ejemplo, luego del fin de la Guerra Fría, en los años 90, ¿no? Que es de hecho donde vamos a partir nuestra clase de Estados Unidos, ¿no? Un Estado que no tenía competencia a nivel internacional significativa, que tenía un amplio nivel de control de los asuntos globales. Otro escenario parecido puede ser el del Imperio Romano, siglos atrás, en su momento de mayor expansión y cuando el sistema internacional todavía era bastante pequeño. ¿M? Pero todos estos órdenes unipolares terminan quebrándose, ¿no? Como le pasa al Imperio Romano, o como le va a pasar progresivamente a los Estados Unidos, que va a ir perdiendo el control progresivamente del orden, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar que en realidad no estábamos frente a órdenes unipolares, sino quizás a algo que tendía a eso, o un orden unipolar bastante como débil, ¿no? O momentáneo, ¿no? Como también lo decían algunos críticos en los años 90, ¿no? El unipolarismo momentáneo, era un texto, un término de Krautheimer, si no estoy equivocado, o no perenne, ¿no? La idea teórica detrás del unipolarismo, el momento unipolar, decía Charles Krautheimer, momento unipolar. La idea del unipolarismo es que existe una especie de superestado global, ¿no? Una especie de gran policía que ordena los asuntos globales de acuerdo a sus intereses, establece un orden efectivo, no hay nadie que pueda hacer frente a esta potencia, obviamente, y eso de alguna forma conlleva que al sistema internacional se vuelva jerárquico. Hay una hegemonía clara, ¿no? De un Estado por sobre los demás, ¿no? Nunca ha habido algo así en la historia, jamás. No lo ha habido hasta este momento y no sabemos si lo habrá en el futuro. Normalmente eso depende de, de las circunstancias y los cambios de los cuales no tenemos conciencia aún, pero hasta la actualidad no ha habido ningún país que haya podido, o estado que haya podido ejercer hegemonía global. De hecho, no es práctico tener control sobre todo el mundo, es muy costoso en términos materiales, ¿no? Pero también cuando un estado pretende eso, va a encontrar resistencia de otros estados, de otras regiones. A veces la resistencia no siquiera no viene de estados, también viene de otros actores no estatales, como por ejemplo grupos terroristas o milicias que se levantan contra la potencia hegemónica o que pretende ser hegemónica, ¿no? Esto es una idea muy importante porque de alguna forma sugiere, en relación a lo que dicen los realistas, que el mundo, el sistema internacional es anárquico y que los órdenes que emergen son volátiles, cambian constantemente y nada se ha asemejado, parece hasta el momento, a una idea de gobierno mundial o la existencia de un leviatán global que ordene la política global y suspenda, por ejemplo, algunas condiciones propias de la política internacional del día de hoy, ¿no? El caos, el desorden, la anarquía. ¿No? Teóricamente se sugiere que eso no es viable, ¿no? Y en la práctica no ha habido nada parecido. ¿No? Hay estos dos conceptos que aparecieron hace unas décadas y luego no viajaron muy bien en el tiempo, ya no se utilizan mucho, como es el concepto de apolaridad de Ferguson o el de no polaridad de Ernst, que básicamente sugerían que estábamos haciendo ya en el siglo XXI, los textos son del 2004 y del 2008, sugerían que estábamos en un nuevo siglo en el cual el poder se iba progresivamente difuminando y ya no solamente concentrado por los estados, sino también por otros actores internacionales. ¿No? Esto es cierto, lógicamente, ¿no? Porque tenemos ahora, como dije hace un rato, empresas, organismos internacionales, grupos terroristas o de crimen organizado que claramente tienen una cota de poder importante y le plantean desafíos a los estados nacionales, ¿no? La idea de por qué digo que estos argumentos no viajaron bien y ya no son muy utilizados es porque de alguna forma sugerían que en el futuro iba a ir superándose progresivamente la clásica y tradicional política de poder de los estados, ¿no? Los grandes estados haciéndose guerra entre sí, tratando de determinar el funcionamiento del mundo, que es como el mundo ha venido funcionando a lo largo de muchísimos siglos, ¿no? Yo digo que esa es una lectura, no solamente lo digo yo, gran parte de, de la discusión, que es una lectura ya un poco desactualizada, porque claramente vemos a los estados el día de hoy justamente utilizar mucho poder en un sentido tradicional. De hecho, hay una idea de que hemos vuelto nuevamente a la política del, lo que se dice el Great Power Politics, ¿no? Las grandes potencias utilizando fuerza frente a los demás, ¿no?
Rusia, muy claro, ¿no? Estados Unidos también, ¿no? Eventualmente quizás China o las potencias de Europa, ¿no? Entonces, estas lecturas que sugerían que la política de los estados en un sentido más tradicional iba siendo superada, creo que ya no se asientan muy bien en la realidad a raíz de ciertos eventos que han sucedido, como la guerra de Rusia-Ucrania o toda esta política de contención muy clara de Estados Unidos frente a China. Vamos con los dos últimos puntos de la clase. El orden puede entenderse no solamente en función del poder, sino también de instituciones. De esto voy a hablar más en la clase 3, como digo ahí en el último punto, ¿no? Pero la idea es que podemos construir reglas de juego para la política internacional a raíz de procesos de cooperación. Es decir, que los actores del tema internacional se pongan de acuerdo entre sí con respecto a cuáles son las reglas que deberían estructurar nuestras interacciones. ¿M? Es decir, estas no son reglas que van a ser impuestas por una potencia en función de cuánto poder tienen, ¿m? O solamente siguiendo su propio interés nacional, como los casos que he mencionado hace un rato. En este caso, se sugiere que el sistema internacional puede ordenarse a partir de la cooperación y de la construcción de reglas de convivencia, reglas formales o reglas informales, pero que en última instancia están respondiendo a los intereses de múltiples actores, ¿no? Actores que tienen como objetivo poder entenderse con el otro o con nosotros para poder coexistir con ellos, para poder cooperar con ellos y eventualmente prosperar, ¿no? Esta es una lectura que busca superar de alguna forma estas visiones a veces bastante reduccionistas de la política internacional como esencialmente conflictiva y plagada de guerras, ¿no? En realidad, el mundo funciona en gran medida también por la cooperación entre todos los estados y las dinámicas de cooperación son muchísimas, simultáneamente se dan en distintos ámbitos, sumamente complejas, cada vez más sofisticadas y respaldadas por instituciones como Naciones Unidas, la OTAN, la Unión Europea, entre otros, ¿no? La idea es que los estados crean estas reglas para superar esta condición anárquica del sistema internacional, para poder mitigarla y contenerla, por lo menos, y así resolver problemas de coordinación entre ellas, ¿no? Les decía hace un rato que uno de los desafíos más grandes de la política internacional es que no podemos confiar en los otros, ni en sus intereses, ni en sus capacidades. Eh, pero podemos hacer algún esfuerzo por tratar de minimizar ese riesgo y generar cierto nivel de certidumbre, ¿no? Y la idea es justamente crear reglas y esperar que los estados se adecúen a esas reglas y se comporten de acuerdo a esas reglas, ¿no? Que las acepten voluntariamente y que vean que está en su interés vivir en el mundo de reglas, ¿no? El rule-based order, como le dicen también en inglés, ¿no? Un orden basado en reglas, no únicamente en el uso del poder por parte de estados que siguen solamente su propio criterio, lógica o interés nacional, sino estados que actúan en un plano internacional ya estructurado por reglas de convivencia. ¿No? Esto forma parte más bien de estas lecturas más liberales e institucionalistas de relaciones internacionales que han sido muy exitosas a la hora de formular teorías para comprender la política internacional y que también han provisto de ideas que han sido muy útiles para la praxis de la política internacional, ¿no? La construcción de Naciones Unidas o de la Unión Europea o de otros ámbitos de integración siguen un poco estas ideas que estoy mencionando de que es posible poder entender al otro y coexistir con él en función de reglas que vayamos a crear, ¿m? Y que hagan posible la cooperación. ¿M? Último punto, nos quedan 2 minutos, pero los voy a terminar brevemente. Orden e ideas. Es decir, el orden no puede no solamente surge a raíz del poder, no solamente a raíz de reglas que crean los estados, sino también puede surgir a partir de cierto tipo de marcos de comprensión de la realidad, marcos cognitivos. Hablamos de ideologías el día jueves, hago referencia a esa idea, como a ideologías que empiecen a de alguna forma a dar sentido al mundo y que se conviertan en principios estructuradores de la política internacional. Esto es muy interesante porque claramente las ideas van a ser promovidas por ciertos actores, ¿no? A ciertos agentes de la política internacional, ¿no? Pero hay escenarios y situaciones en los cuales esas ideas luego pueden servir para estructurar la relación entre todos los actores. Y tienen legitimidad no por el Estado que las promueve necesariamente, sino porque tienen legitimidad en sí mismas, como principios que son reconocidos por los actores del sistema internacional como válidos y como legítimos, ¿no? La soberanía es un ejemplo de eso, lo mencionaba hace un rato. La soberanía es una idea. Los estados la promueven,
pero después uno se olvida qué estados son los que promovieron la soberanía. No importa, la soberanía está ahí para todos y vale igual para todos, ¿no? Es un principio que todos reconocemos como válido. ¿La soberanía es un fenómeno natural? No, para nada. Fue una construcción específica en un momento específico de la historia, ¿no? Y el día de hoy es tan poderosa que ordena el mundo. El nacionalismo también, por ejemplo, ¿no? La idea de que los estados deben su comportamiento o actúan en función de los intereses de una nación específica, ¿no? Eventualmente otras ideologías, el socialismo, por ejemplo, que va a llevar a legitimar cierto tipo de órdenes, ¿no? Durante la Guerra Fría, durante el siglo XX, ¿no? Y yo diría definitivamente que el principio más exitoso, la ideología más exitosa a nivel internacional ha sido el liberalismo, ¿no? El liberalismo, como vimos en la clase de ciencia política, contribuyó a destruir un orden, ¿no? El orden, el antiguo régimen, ¿no? Del absolutismo europeo, ¿no? Luego en el siglo XX hay estados que se van a encargar de promover el liberalismo a nivel internacional, principalmente Estados Unidos y algunos países de Europa Occidental, ¿no? Y cuando acaba en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos promueve activamente un orden que se denomina desde la teoría liberal internacional, un orden internacional en función de una ideología específica, que es el liberalismo, en su dimensión económica, libre mercado, o en su dimensión política, democracia, por ejemplo, derechos humanos, entre otras cosas más, ¿no? Y observemos las instituciones del día de hoy, están definidas en gran medida por estos principios, ¿no? La OMC busca promover libre comercio, se promueve la democracia de distintas instituciones, tanto a nivel global como a nivel regional, ¿no? Entonces, esta idea, y esto hereda mucho de la teoría constructivista en relaciones internacionales, sugiere que los estados no solamente actúan, motivados por el miedo que pueden generar otros por el poder que tienen, o por reglas que buscan forzar o estructurar o adecuar su comportamiento, sino también por ideas que los motivan a actuar, ¿no? Las ideas, reitero, son una fuente importante de la conducta humana y también lo son para el plano internacional. Es decir, los estados o los actores internacionales actúan también motivados por una lógica del deber ser o de lo que ellos creen, cómo debe funcionar el mundo, ¿no? En función de las ideas de la libertad o, por ejemplo, contra el capitalismo global, o en función de la soberanía, o en función de la promoción de ciertos derechos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el sistema internacional también puede adquirir sentido desde esa lógica, no solamente o estrictamente material, sino también no material o ideacional. Bien, muchas gracias, estimados y estimadas. Vamos a dejar la clase aquí. Hay algunas preguntas en el chat. Lamento no haber podido tener tiempo para responderlas, pero el día de hoy sí he tenido que avanzar un poco para terminar todos los temas de la clase. Espero que les haya parecido interesante y nos reencontramos, bueno, el jueves para hablar de ciencia política, parte 2, y el sábado para continuar con la segunda parte de este curso de actualidad. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Gracias. Muchas Muy gracias, bien. profe. Gracias, profesor. Gracias.